Eso, vamos a empezar y bueno, eso, buenos días a los que seguís. No ha empezado, estamos presentándonos para Esqueví, que veo Sí, que... solo las presentaciones. Eso, solo las presentaciones y bueno, vamos a Bueno, empezar. Inés, tú ahora te concentras en la presentación, el chat es mío, Sí, ¿vale? no voy a ver el chat, aunque lo tengo ahí. Sí, Vale, entonces, es difícil no verlo. el título que hemos elegido para este seminario es Nuevos tiempos, nuevos cursos y nuevos métodos. Y nosotros vamos a empezar un poco, bueno, ahora esto ha decidido que no va, la presentación. Vale. Ajá, bueno. Vale, con una especie de cuento, érase una vez. Porque alguien que si esto nos lo hubieran contado hace 3 años, pues lo hubiéramos entendido como un cuento, una historia, ¿no? Érase una vez, el 10 de marzo de 2020, yo no sé si os acordáis de esta fecha, pasó algo. ¿Qué fue? Fue el primer anuncio para cerrar los centros de enseñanza reglada y no reglada. Después nos cerraron todo y por último nos encerraron a todos. Yo creo que eso ha sido nuestra realidad desde hace un año y medio, más o menos, y si eso nos lo hubieran contado así hace 3 años, por ejemplo, o 2 años, pues todos habríamos pensado que se trata de una distopía, de alguna nueva serie de Netflix, algo así, y una imagen como esta, pues hubiéramos entendido casi que es de ciencia ficción, pero no. Es decir, esto es lo que hemos vivido durante un año y medio y por eso es por lo que este seminario lo hemos llamado Nuevos Tiempos, ¿vale? Y vamos a hacernos algunas preguntas sobre si estos nuevos tiempos han traído nuevas realidades y se van a quedar o no se van a quedar, ¿vale? Esta hubiera sido una pregunta, ¿vale? Para nuestro mundo pre-COVID, ¿no? Es decir, ¿qué esperan nuestros alumnos de nosotros como profesores? Entonces, esta sería un poco el esquema, ¿no? De que vivimos en un mundo globalizado, las nuevas tecnologías y de qué manera que podíamos ofrecer nosotros como profesores que no podía ofrecer una aplicación, es decir, que cómo podíamos nosotros, si no competir, sí un poco entrar en ese mundo, ¿no? Esto sería en el mundo pre-COVID y yo creo que estos nuevos tiempos, con esa realidad que casi es distópica, ha traído nuevas realidades y sobre todo ha traído nuevas realidades en el tema digital. Vale, un momento. Bueno, aquí es que falta no están todas las, falta una diapositiva, no sé por qué, se la ha comido el programa, que un poco la pregunta era nuevos tiempos, nuevas realidades, y si esas nuevas realidades han venido para quedarse o si todo va a seguir igual o nada va a seguir igual, ¿no? Y un poco esas son las preguntas que vamos a responder. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que estas nuevas realidades que hemos vivido durante este año y medio van a quedarse o no? Venga, contestar al chat, así un poquito, para que haya un poco de interacción. En parte Bueno, hay quien dice que esperemos que no. Vale. Se combinarán, otros que dice se Margarita. combinarán. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Un sistema híbrido. Sí. Se abrió la puerta de la clase en línea, que tiene muchas ventajas también, aunque a muchos no os gusta, parece, pero se quedarán el tiempo que dure la situación, bueno, quizás más, porque algunas personas lo procederán a partir de ahora, ¿no? En parte. Sí, vale, pues por las respuestas que estáis dando está claro que de alguna manera todos somos conscientes que todo esto que hemos vivido con la pandemia ha cambiado. Yo creo que ha cambiado a todos los niveles y también ha cambiado pues en nuestro mundo, el mundo de los profesores, ¿vale? Entonces, un poco, los nuevos tiempos que han traído. Yo creo que los nuevos tiempos lo que han traído es incertidumbre. Yo creo que lo que hemos vivido en este año y medio ha sido también la caída de ese paradigma que teníamos siempre en nuestra vida, que era la certeza, la certidumbre, y yo creo que ahora vivimos en tiempos donde domina la incertidumbre. Y yo creo que hay que empezar a aprender a vivir
nosotros en todos los sectores con la incertidumbre. Y también nuevas realidades. Esas nuevas realidades, por ejemplo, como ya habéis comentado vosotros, es que lo digital ha entrado en todos los rincones de nuestra vida personal y laboral. Es decir, a lo que hemos asistido durante estos meses ha sido una normalización de lo digital. Y imágenes como estas, pues yo creo que ya van a ser una parte más de la realidad de todos nosotros. Es decir, que es algo que tenemos que aceptar y a lo que tenemos que adaptarnos. Un poquito antes de, en la época, un poco la actitud ante... Un momento, es que voy a quitar aquí unas cosas porque no veo bien. Ante la enseñanza y el aprendizaje digital, antes de la época pre-COVID, yo creo que también había como una especie, por un lado, de aburrimiento, pereza, de decir, tengo que invertir, tengo que ponerme a buscar, y si luego el alumno le gusta, no le gusta. Y también había una cierta desconfianza y miedo, es decir, me va a dar buenos resultados, realmente esto es el mismo perro con diferente collar, cierto miedo, de decir, ¿y si me sale mal? Y también por parte de los alumnos, es decir, no solo es una cuestión de los profesores, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje somos dos, los que participamos. Entonces también había por la parte de los alumnos una cierta desconfianza y un miedo, de decir, bueno, esto está muy bien, pero a mí dame los ejercicios de toda la vida, con huecos. Y yo creo que a través de esta pandemia, del coronavirus, ha habido una cierta transformación en todos nosotros. Yo también hablo de mi propia transformación y hemos vivido todos cierto cambio de actitud. Y este cambio de actitud yo creo que ha sido en todos los agentes implicados. En los profesores, como ha escrito alguien aquí, que ha abierto un nuevo camino y en los alumnos. Yo creo que los alumnos, muchos de los alumnos que hasta este momento se negaban un poco a aceptar lo digital, yo creo que ha cambiado. Incluso alumnos míos que siempre les había propuesto a lo mejor hacer clases por temas de distancia, por X motivos de horario, hacer las clases digitales, pues se negaban. Y yo creo que ahora sí que ha habido una normalización y se ha aceptado, yo creo. Es decir, que este año y medio sí que nos ha servido a todos para perder ese miedo y esa desconfianza a lo digital, ¿vale? Y yo creo que esto lo que ha traído también es que haya, como ya he dicho, mayor confianza, mayor implicación por parte de los agentes implicados, es decir, porque si yo quiero pero el alumno no, pues mal va la cosa, y flexibilidad. Yo creo que también las clases en línea nos han dado una flexibilidad tremenda y ahora, pues como veis aquí, que estamos conectados desde Rodas, desde todas partes del mundo, es decir, nos estamos convirtiendo en una comunidad global. Es decir, ya no es tanto si estamos en Atenas o estamos en Salónica, sino con quién podemos conectarnos, ¿vale? En general, ¿a qué problemas os habéis enfrentado en este año y medio? Así, venga, vamos a hacer en el chat otra vez. ¿A qué problemas os habéis enfrentado en este año y medio de clases digitales o de clases en línea o no sé? ¿Sí? ¿No? ¿No os habéis enfrentado a ningún problema? Sí, de conexión. De conexión. Una pesadilla. Esto sí. Acostumbrarse. Acostumbrarse, sí. Pero la conexión era un problema muy frecuente. Sí. ¿Cómo despertar a los alumnos cuando dormían? Supongo que trabajas con niños, Estelios, ¿no? Los adultos tienen menos este problema, ¿no? Claro, hacerse con los recursos, esto nos pilló a todos tan de repente, todo esto, ¿no? Claro. Sí. Sí, La desconfianza por parte de los padres, estos con niños y adolescentes es otro problema, ¿verdad? Alumnos mirando en los móviles durante la clase pasaba también en la clase física, digamos, ¿no? Sí, sí, eso pasaba. Lo que pasa es que lo pueden hacer más descaradamente. Es verdad, lo pueden hacer más descaradamente. Algunos incluso cierran la cámara, ¿verdad? Y se van a dormir. Pueden estar viendo Netflix mientras tú estás hablando. Preparar todo de forma digital, claro, es un cambio es un cambio en la forma de trabajar. Sí. Las cámaras apagadas de los alumnos, bueno, claro, en el caso de niños o adolescentes, pues
es complicado, esto habría que prohibirlo, pero no sé hasta qué punto se puede prohibir, ¿verdad? Vale, con los niños sí es más complicado todo, ¿eh? En las clases de la escuela pública era un desastre, según tengo entendido, ¿verdad? Necesitas ser el oculista de Evangelía, sí, todo el día en el ordenador, ¿verdad? Y luego además terminamos nuestras clases y otra vez al ordenador para ver una película, una serie, un vídeo o algo, ¿verdad? Se nos ha puesto la cara de pantalla a todos. La cara, sí. Anastasia, dices que a la mayoría le encantó, ¿eh? Bueno, sí, hay mucha gente que se ha adaptado muy bien y que incluso ahora quiere continuar así, ¿eh? Para volver a la pregunta que se hacía Inés antes, ¿no? Las conexiones por el móvil, claro, ¿eh? Sí. Si una familia, por ejemplo, no tiene todos los dispositivos que necesitan y se tienen que conectar. Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que es el tema de la disposición de dispositivos, la conexión, pero bueno, nosotros allá no entramos porque, claro. Vale. Sí. Bueno, pues yo es un poco lo que vosotros habéis dicho, es una incertidumbre de la situación. Hemos estado deshojando la margarita meses, abrimos, no abrimos, volvemos a la clase presencial, seguimos en línea, hemos estado así, ¿no? Cuando yo creo que, sobre todo en el primer confinamiento, porque a veces, es decir, no adoptábamos realmente un programa de clases en línea porque estaba esto, hemos tenido un confinamiento de año y medio, bueno, no de año y medio, de meses, de 15 días, con lo cual de alguna manera a veces decías, bueno, no hago esto porque en cualquier momento vamos a volver, ¿no? Un colapso mental de los profesores, ¿eh? Yo creo que hemos tenido, todos hemos vivido este colapso mental de pasar tantas horas delante de la pantalla, de cómo adaptar nuestros materiales que están pensados o nuestros recursos que están pensados para clases presenciales a clases digitales, cómo mantener la atención de nuestros alumnos a algo nuevo. Bueno, esto con los alumnos adolescentes siempre hay este problema, pero con los adultos ahora un poquito más. Es decir, yo creo que todos llegaba por la noche y era como de no puedo más. Esa necesidad de mantener constantemente el interés de los alumnos, es decir, esa angustia, porque no se nos perdieran los alumnos durante la clase, la dificultad de crear vínculos afectivos con los alumnos y entre los alumnos, los que trabajábamos con grupos, es decir, porque en Internet es verdad que era todo mucho más difícil y que ante la pantalla hay mucha tendencia a la distracción, tanto de los alumnos como a veces de nosotros mismos, mucho más fácil despistarnos, viendo esto, lo otro, teniendo que ver tantas cosas a la vez. Vale, ¿por qué es importante lo del vínculo afectivo? Bueno, pues porque, como dijo este señor que sabe mucho de estas cosas, el éxito en una lengua depende no tanto de los materiales, métodos y técnicas, y más de lo que sucede dentro de y entre las personas. Y yo creo que eso ha sido una dificultad también, sobre todo en los que hemos trabajado con grupos en Internet, ¿no? Que era en línea, que era difícil a veces que hubiera ese vínculo entre ellos y que hubiera esa complicidad en el grupo. Quizá en el primer confinamiento un poco más, porque todos éramos conscientes de que estábamos aprendiendo juntos, de que todos estábamos en el mismo barco y había que hacer que este barco no fuera como el Titanic, sino que fuera pues de otra manera, que pudiéramos llegar a la otra orilla. Entonces sí que había esta complicidad quizá al principio, pero sí que ha sido, yo creo, una de las mayores. Este es uno de los estudiosos del tema de la educación, ¿vale? Sobre las técnicas de motivación, etcétera, ¿vale? Por eso he puesto la foto del señor, para que lo veáis. Vale, ¿y por qué es importante ese componente afectivo? Bueno, pues porque es uno de los elementos más importantes para la atención, para mantener la atención y la motivación. Entonces yo creo que ahí hemos tenido a veces algún problema en este sentido, y sobre todo para crear esa complicidad de grupo, que a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando estás trabajando en línea. Vale, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Sobre cómo activar las ganas de aprender, y yo creo que hay dos elementos importantes aquí, que es el de la curiosidad,
decir, darles continuamente estímulos para que no se aburran, y eso que hice en Internet sea todavía más evidente en las clases en línea, que tenemos que ser como los magos, que tenemos un montón de trucos para mantenerlos continuamente ahí con la atención, con la curiosidad. Desafío, si no hay un desafío, pues tampoco hay esa motivación y no se aprende. La utilidad de las tareas y el material, y a veces se nota mucho cuando es un material que está adaptado o no está adaptado, es decir, porque a veces hemos insistido en que la clase en línea es como una clase presencial en una pantalla y no puede ser así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 24 horas para hacer eso, o sea, es como, no sé, explotarnos y autoflagelarnos a nosotros mismos y crear un ambiente de seguridad y confianza. Y eso a veces sí se ha notado en las clases en línea, porque es decir, si yo dudo de lo que estoy haciendo, el alumno también va a dudar de lo que le estoy contando, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí es importante que nosotros estemos seguros y tengamos confianza en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí son, digamos, algunas... Es esto que he explicado, ¿vale? Que esto debería hacerse en todo tipo de clases, tanto en las clases presenciales como en las clases en línea, ¿vale? Y entonces ahora eso lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poquito más adelante con otras diapositivas, ¿vale? Vale. En esto que alguien ha puesto en el chat y lo he mirado así de reojo sin darme cuenta, es que sí que con esto de la curiosidad, yo no sé si lo habéis notado vosotros, es que algunas actividades que planteábamos en la clase presencial, donde era necesario Internet o algún otro tipo así de herramienta digital, había como cierto rechazo, no, digamos como que no había como tanto interés. Y quizá ahora en las clases por Zoom, porque es, por ejemplo, la plataforma que nosotros hemos utilizado, Zoom, sí que ha habido ese interés por utilizar esas herramientas digitales, sí que ha habido como más aceptación de todo este tipo de actividades. Yo no sé si vosotros habéis tenido esta sensación. Vamos, yo es la sensación que sí que he tenido, por ejemplo, de presentaciones con PowerPoint, archivos de audio, por ejemplo, que se grabaran ellos mismos. Antes sí que había, yo no sé, yo lo planto a veces en clase y no he tenido a veces como mucho éxito, pero ahora la verdad es que sí que ha habido porque alguien lo ha puesto ahí en el chat, sí que los alumnos se implicaban mucho más porque entendían que es una clase digital, utilizo las herramientas digitales. Cuando es presencial, yo creo que no tanto. No sé, Ana, ¿tú querías comentar algo aquí? No, sí, que es verdad, que los alumnos al verse dentro de un contexto digital están más dispuestos a utilizar estas herramientas. Y también quizás el hecho de estar en su casa también te hace sentir una seguridad extra, ¿no? Estás en tu casa, en tu ambiente, en tu hábitat natural, digamos, y te sientes un poquito más seguro, como decía Stelios, ¿no? Sí, y para hablar también. Yo creo que se han animado a hablar mucho más, y yo creo que es importante lo que ha dicho Ana, que es un poco esto del ambiente de seguridad y confianza. Quizá el de estar en su casa, ver a los compañeros en la pantalla y no verlos así pegaditos, hombro con hombro, sí que les ha dado a algunas personas esta seguridad que necesitaban para lanzarse a hablar. Y yo creo que en esto sí que ha ayudado a algunos alumnos. Yo creo que la distancia que crea la pantalla en algunos casos es positiva, y yo creo que eso sí que se puede aprovechar. Vale, entonces, yo creo que con la situación que tenemos ahora mismo, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Pues yo veo que nuestro futuro, por un lado, va a ser clases en academias, en institutos de lengua, presenciales y en línea. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el Instituto Cervantes o academias van a seguir manteniendo los cursos en línea, porque hay un sector del público, de los clientes, entre comillas, que así lo van a solicitar. Y luego nuestras clases particulares, pues vamos a tener individuales presenciales, individuales en líneas, y luego, como hemos dicho, esta posibilidad, pues a lo mejor vamos a tener grupos presenciales, 2, 3 o 4 personas, pero también grupos en línea. Aquí en presenciales hemos puesto un asterisco. ¿Por qué? Porque las presenciales, yo creo que vamos a tener esa incertidumbre de la que hemos dicho al principio.
con limitaciones, sin limitaciones. No es lo mismo dar una clase con mascarilla que sin mascarilla. No es lo mismo dar una clase manteniendo distancias de seguridad que pudiendo trabajar en grupos. Es decir, que incluso las clases presenciales no va a ser lo mismo. Yo al principio de este curso, que tuve algún curso presencial, era un poquito difícil. No podías poner a los alumnos en grupo, lo de las fotocopias en teoría tampoco era recomendable, con mascarilla, es decir, que quizá en ese contexto es mucho más fácil una clase en línea. Vale, y lo que vamos a ir, como la mayoría habéis dicho, vamos a ir a un modelo híbrido, es decir, vamos a tener presencial y en línea. ¿Cuál es el problema? Vale, ¿estáis de acuerdo? Sí, Margarita. ¿Cuál es el problema? Que las clases, tanta clase en línea y tanta clase presencial, hay un problema de gestión del tiempo. Es decir, ¿cuántas cosas podemos hacer? Tenemos 24 horas al día, tenemos que comer y tenemos que vivir. Porque yo creo que la sensación que hemos tenido durante todo este confinamiento es que no hemos tenido vida. Es decir, y vivir, también hay que vivir. No, Ana se está sonriendo, sí. Sonrío porque pienso en, por ejemplo, los textos que te envían los alumnos al mail 24 horas al día continuamente. O sea, esto de lo digital tiene muchas ventajas, en mi opinión, pero también lo que dice Inés ahora, ¿no? Teníamos la sensación de estar en casa, no sé si vosotros los que escucháis también. Inés y yo sí, porque hemos hablado mucho de este tema. Y lo único que hacíamos era trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Claro. Entonces, sí. Sí, ahora contesto yo, Inés. Vale, bueno. Vale. Sí. Vale, entonces, yo creo que todos hemos vivido esta situación y yo creo que es una situación que vamos a tener en el futuro. Algunos alumnos seguirán pidiendo clases en línea por muchos motivos, porque han descubierto las virtudes de lo digital. Porque, por ejemplo, en las particulares te ahorras el tema del desplazamiento, tanto el profesor como el alumno, el tema de las distancias. O el tema de los horarios, había veces que era imposible ponerse de acuerdo en un horario, ahora a lo mejor con lo digital se puede hacer desde la oficina del alumno o en cualquier circunstancia, es decir, incluso un viaje ya no es impedimento para seguir teniendo la clase. ¿El problema cuál es? Es que hay que preparar material para lo presencial y material para lo digital. Entonces, es decir, nos vamos a volver un poquito locos. Vale, entonces, un poco esto sería lo que es un esquema de cómo se tendría que dar una clase, que es que enseñar, delimitar objetivos, contenidos, la selección, la secuenciación, las actividades, las tareas de aprendizaje y finalmente evaluar, que sería el qué enseñar, el cuándo enseñar, el cómo y el evaluar. ¿El problema cuál es? Que el día tiene 24 horas, como hemos dicho, que hay un problema de gestión de tiempo. Entonces, lo que nuestra conclusión, ¿cuál es? Que necesitamos un material flexible que se adapte tanto a la clase presencial como a la clase online, que ofrezca recursos digitales y que suponga una merma de mi tiempo libre o una carga, porque muchas veces hemos vivido toda esta como imposición de lo digital como una carga, y que me dé una variedad de posibilidades que pueda cubrir las diferentes realidades, necesidades de todos mis estudiantes, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que necesitamos todos o lo que queremos todos. Materiales flexibles y fáciles de adaptar. Y yo creo que eso sí que es importante. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a hablar de unos materiales concretos que sí que nos pueden dar esta flexibilidad o esa capacidad de adaptación, que es un poco lo que ahora todos estamos buscando. ¿Vale? Vale, y aquí tenemos el Aula Plus, ¿vale? Que es uno de estos donde podríamos encontrar esta flexibilidad, ¿vale? Y estas actividades que se puedan adaptar a diferentes contextos y situaciones, ¿vale? Entonces, una posibilidad para que nos puedan facilitar el trabajo sería los itinerarios de aprendizaje. ¿Eso qué es? Vale, entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un libro, voy a replantearlo de otra manera. A veces esto que dices,
Tengo una clase particular y tengo un grupo. ¿Puedo utilizar el mismo libro? No puedo utilizar el mismo libro. Si utilizo este libro, ¿cómo lo utilizo para el grupo y cómo lo utilizo para la clase particular? Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Es decir, que no todos los libros se adaptan y a veces hay que perder tiempo, perder entre comillas, ¿vale? Viendo qué es lo que podemos adaptar, qué es lo que no podemos adaptar. En el nuevo Aula Plus, ¿vale? Esto, por ejemplo, es del libro del profesor. Bueno, ya no se llama libro del profesor, se llama edición anotada para los docentes, luego vamos a ver por qué. Nos dan esta parte del trabajo ya hecha, es decir, al final de cada unidad se nos ofrecen diferentes tipos de itinerarios o rutas de aprendizaje. Por un lado, tenemos el itinerario de aprendizaje, que nos vais a... el itinerario de aprendizaje que nos ofrece el libro. Yo empiezo por la página 1 de la unidad y acabo en la última de la unidad. Pero a veces, es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo un curso con menos horas lectivas o para alguien que desea avanzar más rápido o para una particular, a lo mejor, que ya sabéis que en las particulares, pues el alumno a veces es el que nos impone los ritmos, aquí nos dan las tareas básicas, ¿vale?, que cada unidad tiene. Por ejemplo, en la unidad 3, pues sería la actividad 3, la actividad 4, la 5, la 7, la 9, la 10 y la 11. Es decir, eso sería las actividades básicas que habría que hacer en esta unidad para que el alumno de alguna manera hubiera cubierto los objetivos. Y aquí tenéis las propuestas de actividades para hacer en casa, ¿vale? Entonces, digamos, como esas, cuándo enseñar de alguna manera y el qué enseñar lo tenemos aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, es del Aula Internacional Plus 1, que incluso aquí hay algo más, que es una programación para 60 sesiones, perdón, esto ha pasado solo, de entre 50 y 60 minutos, ¿vale? Y nos dicen exactamente lo que hay que trabajar, en cada sesión. Es decir, aquí ya entramos a la clase con nuestro programa ya hecho. En la sesión 1 hago esto, en la sesión 2, en la sesión 3, en la sesión 4. Este famoso deadline del que hablan algunas academias. Vale. Luego también nos ofrece un itinerario alternativo, ¿vale?, que es una propuesta de manera no lineal, que sería según contenidos, ¿vale? Por ejemplo, aquí primero haríamos la boda, a partir de la boda el cómo eres, después iríamos a la familia, luego a quién se parece Julia, a mis amigos, es decir, iríamos agrupando contenidos según temas, ¿vale? Entonces, veis aquí, es decir, podemos elegir diferentes alternativas a las que nos ofrece el libro tal cual. Luego también hay otro itinerario para clases invertidas, la famosa Flipped Classroom, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, para un modelo totalmente digital de Flipped Classroom, que está basado sobre todo en mucho trabajo por parte del alumno y un poco el profesor como un orientador, más que nada, digamos que sea casi un intermediario entre el alumno y la lengua, que bueno, yo creo que es difícil quizá de aplicar nosotros en su totalidad, también por determinadas prácticas de los alumnos que también tenemos que contar a qué tipo de aprendizaje está habituado el alumno griego, pero sí que podemos utilizar, por ejemplo, algunas de estas posibilidades que nos da. Por ejemplo, esta, pues nosotros por X motivos preferimos que eso lo haga el alumno en clase. ¿Cómo lo va a hacer el alumno? Pues aquí, cuál es la preparación, qué tiene que hacer el alumno en clase y en casa, y qué voy a hacer yo luego en clase. Es decir, que si algunas de estas actividades pues nos provocan un poco de inseguridad, aquí nos dan los pasos uno a uno para que todo eso sea mucho más fácil, ¿vale? Entonces, sí, esto es un poco, como habéis dicho por ahí, tipo rayuela, pues sí, pero yo creo que es una manera de adaptarlo al diferente alumno que tengamos. Es decir, esto nos da muestra de la flexibilidad
¿vale? Del libro. También para el que tenga Campus Difusión Premium, aquí hay otro itinerario que nos aparecen las actividades extra que podemos elegir de Campus Difusión Premium. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con Campus Difusión Premium? Es una plataforma que tiene de todo. Vídeos, micropelículas, gramática clips, hoy en clase, textos. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Tenemos tiempo para buscar en este océano de actividades? No siempre. Entonces, la ventaja de este itinerario digital premium que aparece en la edición anotada es que nosotros vamos y decimos, a ver, yo para la unidad 3 del aula 2 quiero buscar algún texto alternativo, algún texto extra. Yo me voy aquí y veo que puedo dar este texto doy en clase, este texto doy en clase, puedo utilizar estas micropelis, etcétera. Es decir, que parte de ese tiempo que deberíamos dedicar a buscar recursos en Campus Difusión, los tenemos aquí ya y nos han hecho el trabajo. Yo creo que eso es interesante, es decir, porque a veces no explotamos como podríamos explotar Campus Difusión Premium porque, claro, no tenemos tiempo. Entonces, yo creo que aquí es una buena manera de poder utilizar esos recursos, ¿vale? Sin que lo entendamos como una carga o una merma de nuestro tiempo, ¿vale? Además, en algunos ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, en la actividad 4 tenemos una alternativa digital, ¿vale? Aquí. Esto es sobre los parecidos, a quién se parece. Entonces, nosotros vemos aquí alternativa digital. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo le doy aquí o le doy aquí, ¿vale? Me va a abrir esta ventana donde me da exactamente la herramienta digital que yo puedo utilizar, porque eso es otro tema, es decir, nosotros tenemos ideas, pero luego dices, ¿qué aplicación utilizo? ¿Cómo se utiliza? Tengo que probarla yo primero, ¿vale? Entonces aquí, de alguna manera, nos lo dan todo hecho, es decir, si quieres hacer algo parecido, utiliza esta aplicación, aquí puedes ver un ejemplo, y este sería el ejemplo, ¿vale? Es este, ahí con un corazón, y si tú le das al corazón, pues está el texto que puede escribir tu alumno. Pues todo el mundo dice que me parezco a mi madre y creo que es verdad. Entonces, yo creo que la conclusión para todos nosotros es, ¿recursos digitales? Sí, claro, pero que no me den más trabajo, porque yo creo que eso lo hemos vivido todos. Hemos vivido como no sé, como un agobio de, tengo que introducir las TIC en mi clase, integrar, innovar. ¿Con qué tiempo? ¿Tengo tiempo? Pues no, también lo que hemos dicho, tenemos que vivir, ¿no? Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, que lo del tiempo no solo se refiere a nuestro tiempo personal, también a cumplir el programa, ¿no? Estoy hablando ahora de cuando estábamos en clases presenciales en la época pre-COVID, ¿no? Teníamos esa presión de, no soy un buen profesor, no soy un profesor moderno, no introduzco las TIC. Vale, ahora hemos caído de cabeza, hemos tenido que introducirlos de forma un poco violenta, ¿no? Sí o sí. Y ahí ha sido el problema. Antes lo comentábamos con Margarita, ¿no? Que al principio, pues, creo que era Margarita, no recuerdo. Todo lo nuevo cuesta, ¿no? Al principio nos tuvimos que acostumbrar rápidamente a todo esto y claro que supuso más trabajo al principio. Luego, pues como todo, poco a poco nos fuimos acostumbrando, ¿no? Sí. Vale, entonces, bueno, aquí en todas estas, como veis aquí, ¿vale? Donde aparezca alternativa digital, pues digamos es un poco eso, nos da la opción, si creemos interesante, de qué TIC, qué aplicación se puede utilizar, cómo es y qué hay que hacer exactamente. Nada de estar buscando, investigando, etcétera, ¿vale? Entonces, recursos digitales sí, pero que no me dé más trabajo porque estamos ya, vale. En el cómo enseñar es importante la guía didáctica, cómo doy la clase, vale, y ahí es donde entra la edición anotada para docentes, porque ya no se llama libro del profesor y se llama edición anotada para docentes, porque como veis es el libro del alumno con anotaciones de cómo se puede dar la clase, pues actividades antes de empezar y cuál sería el procedimiento de la actividad y también incorpora las soluciones, ¿de acuerdo? Es decir, no era como antes que teníamos el libro del alumno, teníamos luego que tener nuestro libro del profesor y estar de alguna manera
contrastando uno con otro, viendo. Ahora no, ahora lo tenemos, existe en Internet y existe también en su versión impresa. Como veis, en la versión impresa además tiene las transcripciones, más gramática, y también tenemos la parte de más ejercicios, que sería como el cuaderno de ejercicios con las soluciones, ¿vale? Es decir, que existe también, no sé si lo veis, que es una cosa enorme, porque está todo incluido. Y yo creo que eso también nos facilita el trabajo, es decir, tener un libro donde estemos viendo lo que ve el alumno, que tengamos ya las soluciones y que además tengamos cuál es el proceso de trabajo, con el antes, el durante, las soluciones, y si en algún sitio se necesita el después, pues también tendríamos el después, ¿vale? Vale, como veis, también veis, están aquí las soluciones, ¿eh? Es decir, y yo creo que eso pues nos facilita también el trabajo. Vale, y ahora vamos a ir al libro, ¿no? Digamos que los itinerarios de aprendizaje nos ayudan con el qué y el cuándo, el cómo nos ayuda a la didáctica, porque es una edición anotada, y vamos a ir ahora al libro. No sé si hay alguna duda sobre el Aula Internacional Nueva Edición y el Aula Internacional Plus, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues aparte de que hay diferencias, más o menos las secciones son las mismas, pero veis que algunas están enriquecidas, ¿vale? Pero sí que hay algunos cambios. ¿Podéis ver cuáles son los cambios? Vale, pues si no os los digo yo, algunos de los cambios son el léxico, hay una parte de léxico específica, el vídeo tiene ahora una página independiente, no como aquí, que realmente era una actividad complementaria que casi nadie hacíamos, ¿vale? Y se han incorporado cápsulas de fonética y de entonación, ¿vale? Y de ortografía en niveles más avanzados, ¿vale? El léxico, bueno, y la gramática, la parte de más gramática, también de alguna manera se ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque se basa mucho más en cosas así tipo, lo que llaman aquí en griego, SOS, A, B, C, y muchos cuadros para que sea, y a lo mejor alguna nota aquí para saber más, como una ampliación, para que esté mucho más claro. Es decir, visualmente es mucho más claro que lo que había antes, ¿vale? Y el léxico, esto es una parte que antes no tenía el aula y ahora que sí que tiene, como veis aquí, esto sería del aula 1 Plus, ¿vale? Entonces veis que hay una página solo de léxico, el léxico básico de la unidad, y sobre todo se trabaja el tema de las colocaciones, que ya habéis visto que el tema de las colocaciones, digamos, es en cuanto al aprendizaje de... en el aprendizaje del vocabulario, se entiende ahora mismo que es la manera más práctica y más lógica de aprender palabras, ¿vale? Que es con sus colocaciones, ¿vale? Entonces, parecerse a su madre, parecerse en los ojos, tener una sonrisa parecida, ser como su padre, su madre. Y luego insistir en aquellos aspectos que siempre provocan problemas a los alumnos, como por ejemplo la diferencia del parecerse a y el parecer, ¿vale? O eso, es decir, las colocaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque las palabras nunca van solas, sino que van en un contexto, y de alguna manera al aprender estas colocaciones, ¿vale? Aprendemos ese contexto y además intentar aprender por grupos semánticos, ¿vale? Grupos de palabras, pues relaciones de pareja, estado civil, la pareja, hablar de relaciones, ¿vale? Para dar un orden a todo eso, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, en el aula 3, en el aula internacional 3 Plus, ¿vale? Sería aquí con el tema de viajes, ¿vale? Pues igual, utilizamos hacer una reserva, sacar el visado, buscar alojamiento, y es importante que aprendan, por ejemplo, en Grecia, buscar alojamiento, buscar una casa, porque la primera tendencia es buscar por un alojamiento, buscar por una casa, del griego. Si aprendemos esas combinaciones, pues eso ya no va a ser así, ¿vale? Bien, entonces, una parte, y luego hay algunos ejercicios específicos de léxico, cómo construimos el léxico para utilizar estas palabras.
¿Cómo eres cuando convives con otras familias? Piensa 5 adjetivos y completa una tabla. Pues soy detallista con mi compañero de piso porque cuando viajo compro siempre un regalo para ella. Pues yo qué sé, afectuoso, ¿con quién? Pues con mi hermana. ¿Por qué? Porque cuando está mal siempre la consuelo, por ejemplo. Es decir, hay específicos para que vayan utilizando todo eso, que antes no aparecía tan claramente en el antiguo aula, ¿vale? Ahora sí. Vamos a pasar ahora a los audios. ¿Veis algo extraño aquí? ¿Ves algo curioso? ¿No? Podéis escribir en el chat, ¿eh? Vale, entonces, vale, como dice Margarita, los alternativos. Veis que todos estos son audios. Entonces dice, este es el audio y este es un audio alternativo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos elegir si queremos el audio con pronunciación de español de España o esto sería Cuba, esto sería de Venezuela, esto sería de Perú. Esto sería un acústico que no tiene pronunciación estándar española, pero que yo puedo elegir la pronunciación española. Eso porque es interesante. Por ejemplo, yo, que tengo una pronunciación, ya me veis, de Madrid, de pura cepa. Entonces, es decir, a mí me interesa que mis alumnos en clase escuchen otro tipo de pronunciaciones, de acentos, que no escuchen siempre el mío. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo voy a elegir siempre la opción que no es la mía. ¿Para qué? Para que los alumnos sean conscientes y puedan escuchar toda esa variedad lingüística, ¿vale?, de la lengua española. Y además, cuando nosotros damos en el libro digital para escuchar, se nos abre también, como veis aquí, la transcripción del acento que estemos escuchando, ¿vale? Este es un acento estándar de España, pues me podrías dejar tu coche, pero por ejemplo aquí yo he elegido la pronunciación de Perú y entonces la transcripción es adaptada al acento peruano. Hola, hijito, oye, pa, vienen mis patas a comer, tú el ceviche, ¿cómo lo haces? ¿Vale? Agarras, no coges unos limones, los exprimes, es decir, que podemos no solo escucharlos, sino que también podemos ir leyendo para marcar a los alumnos, por ejemplo, cuáles podrían ser esas diferencias de esa variedad lingüística. Las transcripciones se abren a través del libro digital. En el libro digital sí, vale, perdón, a veces miro para allá. No, vale. y también en el audio, no es necesario abrir el libro digital. Esto en el audio, sí, sí, está sí, sí. disponible en el 1, creo, solo, Sí, y en sí, el sí. 2. En el 3, Sí, perdona. en el 3 Sí, todavía no es disponible, no sí. está disponible. Yo lo he sacado, esto del libro digital, he hecho ahí la captura de pantalla, Sí, sí, pero pero en los audios también. en el 1 y en el 2, en el 3 todavía no. Cuando tú le Sí, pones el audio. están haciéndolo, ¿vale? Porque esto, Sí, claro. sí, sí. Vale, entonces yo creo que esto es interesante también para que la variedad lingüística esté presente desde el primer momento y que nosotros vayamos adaptando también y podemos, pues en estas sí, estas no, es decir, según también nuestras y también un poco para que los alumnos se vayan acostumbrando. Además, yo creo, por ejemplo, ahora en los DELE o en el Crático, es decir, hay una variedad lingüística impresionante en la parte acústica y yo creo que eso tenemos que hacérselo ver a los alumnos y que se acostumbren a trabajar con esa variedad, que no es algo que no existe, pues claro que existe y está presente. Vale, y como os he dicho, otra de las grandes diferencias es el vídeo. Antes el vídeo era una cosita así, que si querías iba a las fichas de trabajo, imprimías la ficha del trabajo, ahora no. Es una parte integrada completamente en el libro, ¿vale? Y hay que trabajarla dentro del libro. Vale, yo creo que esto es importante porque, bueno, el tema del audiovisual está presente en cada momento de nuestra vida, ¿vale? Otra cosa interesante. Esto es un texto, ¿vale? Y veis que al lado de los textos hay unos símbolos, como habéis dicho antes, el map y el alt. El map, ¿qué significa? Pues el map significa esto, que existe un texto mapeado,
El texto mapeado es como que nos da el mapa del texto. ¿El mapa del texto qué es? Nos da los puntos importantes, y los puntos importantes, pues por ejemplo, son algunas estructuras, más de algunas colocaciones léxicas, opciones de ocio, cervezas artesanales, artista emergente, vale, y luego, por ejemplo, pues algunos verbos con preposición, contar con, ideal para, disfrutar de, es decir, ¿esto para qué nos vale? Uno, para que el alumno, lo vamos a hacer en clase, para que el alumno se fije en determinados fenómenos, o para que el alumno lo trabaje en casa, ¿vale? Y el alumno se pueda fijar él solo en estos puntos importantes del texto. Es decir, no hace falta pensar, vale, le voy a dar este texto, pero le tengo que decir que se tiene que fijar en, no, ya nos lo dan hecho, ¿vale? Y lo otro que pone alt. ¿Esto de alt qué significa? Esto de alt significa que para este texto hay un texto alternativo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una guía de ocios de la Ciudad de México, pero yo puedo elegir un texto alternativo, lo mismo, pero que habla de Madrid. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que yo tengo un grupo de 3 personas que su objetivo es aprender español porque continuamente viajan a Madrid por motivos laborales. ¿Qué texto le va a interesar más, el de México o el de Madrid? Lógicamente, el de Madrid. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que a lo mejor tienen que hacer. Es decir, tener que elegir qué vamos a hacer hoy por la noche o les van a proponer cosas para hacer por la noche en esa reunión de trabajo. Entonces, es decir, aquí me da la opción de elegir lo que creo que es más interesante para los alumnos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es importante esa conexión con la experiencia y el mundo de cada uno de los alumnos para lograr un aprendizaje más motivador, más rápido, más placentero, y relacionamos el aprendizaje con la emoción, ¿vale? Entonces yo creo que aquí esas opciones que nos dan son interesantes. O aquí, por ejemplo, tenemos una actividad que es con Chile. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un grupo que solo nos hablan de Cuba. Bueno, pues es más lógico a lo mejor presentarles el texto alternativo que habla de Cuba y no el que habla de Chile, o presentarles los dos si vemos que la actividad ha tenido éxito, ¿vale? O, por ejemplo, esto ya es en aula 3, el texto que nos presenta es uno que existía ya en el otro aula, que es el de nuestras pequeñas manías, pero nos da un alternativo. ¿Por qué? Porque puede ser un tema que a nosotros no nos sea agradable, el de las manías, por X motivos, o que en nuestra clase vemos que ese tema no va a resultar demasiado interesante. Bueno, pues puedo elegir el de las redes sociales, ¿vale? Entonces, yo creo que nos dan herramientas, sobre todo lo que hemos dicho, la gestión del tiempo, ¿vale? Y la flexibilidad, ¿vale? Bien, ya vamos a ir acabando, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la cenicienta del español lengua extranjera, que es la fonética. Yo voy a hacer aquí unas preguntas, me vais a decir sí o no. No merece trabajar en clase los aspectos fonéticos y de entonación, hay que trabajarlos, pero son en las primeras clases. En Grecia no hace falta, pronuncian siempre bien. Implicar otros sentidos no favorece el aprendizaje de la fonética porque solo se fijan en las imágenes. ¿Qué pensáis, sí o no? Sí, no, claro. Vale, bueno, pues porque aquí antes había como una especie de, no sé, de mito en Grecia, ¿no? De que no hacía falta pues comentar mucho el tema de la fonética, alguien, que con la primera clase... El punto 3 es verdad, lo dice alguien ahora en el chat. ¿El qué? El punto 3 dice alguien en el chat que es verdad. Sí. En Grecia no ¿Lo hace quieres falta, comentar tú, Ana, que tú has trabajado más lo de la fonética? No, continúa, Inés. Sí, vale, entonces... Vale, quizás no tanto como en otros países, dice María Victoria. Vale, es decir, pero sí que había como una especie de mito de, bueno, en las 2 primeras clases y luego ya. Vale, entonces, quizá eso ahora se está un poquito revalorando esa opinión, ¿vale? Y sí que los aspectos fonéticos y de entonación hay que cuidarlos, porque es verdad que en Grecia los griegos en general pronuncian bien, pero no siempre. O hay en determinadas consonantes que sí que tienen problemas, o hay algún problema de entonación, ¿vale? Porque a veces es como
tan, tan, que dices, sí, en griego muy bien, pero nosotros eso pues no lo hacemos, ¿vale? Entonces, o implicar otros sentidos, pues no. Es decir, yo creo que el ver, por ejemplo, un documento audiovisual sí que nos ayuda, no solo para la fonética, sino para el lenguaje corporal, los gestos, etcétera. Y eso en los libros, esta edición lo tiene en cuenta, porque veis que hay cápsulas de fonética, ¿eh? En todas las unidades hay una cápsula de fonética. Por ejemplo, aquí la pronunciación de B, D y G suaves, porque, por ejemplo, hay una tendencia a hacer la B, D y G fuertes, cuando en España es en algunas circunstancias, ¿no? Esto es una imagen del vídeo que tienen y luego esto también es otra imagen, es decir, en qué circunstancias podría haber esa B, D o G fuerte. Y luego hay actividades, pues actividades a través de pequeños audios, por ejemplo, o que ellos se graben y lo reproduzcan y vean si hay diferencia con cómo se escucha y cómo lo han dicho ellos. Es decir, que esto puede ser de trabajo autónomo e independiente para mejorar, ¿vale? Por ejemplo, en un aula 3, como todos estos aspectos de fonética y de entonación se han trabajado en el aula 1 plus y en el aula 2 plus, en el aula 3 también se trabajan temas de ortografía, por ejemplo, B o V, ¿eh? Entonces, bueno, esto es, digamos, la parte del libro y aquí pone cápsulas de ortografía, ¿eh? Por ejemplo, en el libro digital, si le dais, pues aparece, ¿vale? Entonces, es otra vez, hay un vídeo donde da algunas pequeñas claves sobre B o V y luego veis que aquí hay como otros puntos. ¿Por qué? Porque aquí son actividades, ejercicios que puede hacer el alumno independientemente, autónomamente, porque los puede corregir solos, ¿vale? Bien, esto era respecto a Aula Plus, ¿vale? Hay otro libro que ha salido ahora también completamente reformado, que es El antiguo Nos vemos al Nos vemos hoy. El libro Nos vemos, si os acordáis, era un libro que no era tan comunicativo como el aula, ¿vale? Sino que era un poquito más estructural, ¿eh? Respondía, digamos, a una estructura un poquito más tradicional de lo que era un libro de español, pero ha habido también cambios importantes, ¿vale? Lo que pasa es que acaba de salir, ¿vale? Entonces, ha cambiado bastante el diseño, que es un diseño mucho más accesible, más agradable, mantiene las explicaciones en los laterales, como hacía el libro anterior, y veis también aquí que nos da las pistas del Campus Difusión Premium, es decir, que si yo, por ejemplo, quiero algún tipo de vídeo extra o algún tipo de material extra, me lo va a dar aquí. Es decir, me va a decir qué otras actividades puedo utilizar para complementar o para utilizar en Internet, etcétera, ¿vale? Veis aquí, y también, como en el Aula Plus, todos los textos aparecen mapeados, ese mapa que hemos dicho, y además, una cosa interesante, locutado. Es decir, este texto lo podemos encontrar mapeado, como hemos dicho, ¿vale? Por ejemplo, conectores sería lo azul, colocaciones léxicas o combinaciones frecuentes, o verbos y expresiones con preposiciones, ¿vale? Pero luego, además, puedo escuchar ese mismo texto con un acento, una pronunciación de Argentina, de Colombia, de España o de México. Es decir, por ejemplo, hay algunos profesores que les gusta o alumnos que les gusta leer el texto en clase. Lo pueden leer los alumnos porque es una manera de practicar también la lengua, o lo podemos escuchar como si fuera un acústico, ¿eh? Y además con diferentes acentos. Es decir, incluso podemos poner una primera audición con español y otra pues con otro acento para que vean las diferencias, puedan comprobar, es decir, que se entiende lo mismo, ¿eh? Una vez que nos hayamos habituado, ¿vale? En la parte, digamos, de explicación, lo que ellos llaman comunicación, también aparece el tema del vocabulario, insistiendo, digamos, en las expresiones, colocaciones léxicas, etcétera, y la gramática, ¿vale? Esto sería al final de la unidad. Del Nos vemos hoy todavía no ha salido la edición anotada para docentes, pero está prevista que salga, pues, supongo que ahora mismo para lo julio, digo. ¿verdad, Ana? Un momento que lo mire. Sí. Para octubre.
Para octubre. Para julio saldrá el cuaderno de ejercicios. Vale, entonces, como he comentado, el tema del léxico, yo creo que en todos los libros se está dando una importancia, la que debería tener, ¿vale? Esto es el detalle de esto, ¿vale? Y veis que también hay ejercicios específicos donde aquí sobre todo se trabajan, bueno, pues los campos semánticos, los grupos, las familias semánticas. Vale, pues yo creo que, y el vídeo también se convierte en una parte importante del libro, ¿vale? Como un texto más, es decir, el vídeo se entiende como un texto que no es escrito, sino que es oral y visual, ¿vale? Y bueno, estas son también, lo que pasa es que como ya he dicho, está saliendo ahora, estas serían todas las cosas pendientes para el Nos Vemos Hoy, pues como evaluaciones, exámenes autocorregibles y una edición anotada para docentes, como hemos dicho antes. Entonces, un poco la conclusión de todo esto es, ¿nada volverá a ser igual? Pues tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Pero lo importante es que no nos vuelva a pillar desprevenidos y que estemos preparados con nuestras armas educativas, dispuestos a seguir bajo cualquier circunstancia, particular, en grupo, presencial o en línea. Es decir, los MacGyver de la educación. ¿Vale? Pues por mi parte, colorín colorado, este cuento distópico, ya no tan distópico y real, se ha acabado. Muchas gracias por vuestra atención y ahora un poquito, si queréis, aunque ya he visto ruegos y preguntas.